Si
siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. En su celeste hogar abandonó, creando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó, por rescatar al pecador. Misericordia inmensa demostró, su gran amor me alcanzó. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Grande misterio, Dios el inmortal, muriendo en la cruz, entregó su ser. Mi mente humana y angelical jamás lo puede comprender. Inexplicable es el infinito amor que demostró mi Salvador. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. En vil prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las firmes cadenas destruyó, la libre gloria a Dios. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Hoy ya no temo la condenación, Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en Él, que es mi salvación, recibe en su justicia amor, libre acceso al Padre gozo ya, y entrar al trono celestial. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Bien, hermanos, será pasar nuestro hermano Gustavo Arias con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos todos de pie para hacer reverenciar la palabra de Dios expuesta. Bien, hermanos, Dios les bendiga nuevamente.
Vamos a orar para aprovechar el tiempo. Amante Dios, Padre Celestial, mira, Dios mío, ese mensaje que hemos de predicar. Pedimos de tu auxilio, tu socorro, Señor. Que tú seas con nosotros, tú nos des las fuerzas, la valentía, el donor necesario para predicar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a predicar sobre el libro de Job. Vamos a iniciar una... A ver cómo acomodo eso. No tengo, que está al revés. Ahora sí. Le decía... Vamos a iniciar una serie sobre ese libro. Vamos a iniciar una serie del libro de Job. Tenemos la intención de predicar el libro de Job completo. Algunas personas solo han predicado de los primeros 3 capítulos y luego de ahí se olvidan, pero el libro de Job tiene 41 capítulos y creemos que será de bendición para nosotros. Bien, y vamos a iniciar, mis hermanos, sobre el título de Job. ¿De dónde el libro de Job saca el título? Bueno, como muchos otros libros de la Biblia, el libro de Job saca su título del personaje principal, Job. Y el nombre de Job proviene de una palabra hebrea que puede significarse persecución o el perseguido. O también tiene su raíz en una palabra árabe que significa el arrepentido. Una de las grandes preguntas que nosotros, o que muchas personas se hacen el día de hoy, es si el libro de Job es una historia real, histórica, o si es una historia ficticia, es decir, si es un cuento inventado para enseñar una lección moral, o si fueron hechos que realmente ocurrieron, si hubo un hombre que se llamaba Job, si él vivió y le aconteció todo eso. Bueno, hay pasajes en la Biblia donde podemos ver que hablan de Job como un personaje histórico. Por favor, me pueden acompañar al libro de Ezequiel, capítulo 14, verso 14. Libro de Ezequiel, capítulo 14, verso 14. Ahí leemos Dios hablando sobre el juicio a Jerusalén. Voy a leer el verso 13 para contextualizar. Dice el verso 13: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortar de ella hombres y bestias. Presten atención a eso. Si estuviere en medio de ella esos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ven, hermanos, como Dios menciona a Job junto con Noé y con Daniel. Bueno, algunas personas dudan de que también Noé pudo haber sido un personaje histórico, pero Daniel, que vivió en el tiempo de la deportación de Babilonia, en el tiempo de un rey llamado Nabucodonosor, que sirvió durante el reinado de su hijo Belsasar, no cabe duda, hermano, de que Daniel fue un personaje real, histórico. Entonces, sería incoherente o inconsistente mencionar un personaje ficticio junto con otro personaje histórico. Yo no puedo medir a José no puedo medir a Cristóbal Colón con Pinocho, ¿entiende? O medir a Duarte con Peter Pan. Por ende, entendemos que Job es un personaje histórico. Ezequiel 14:20 también lo menciona como un personaje histórico. En el verso 20 vuelve y lo dice:
si estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos, por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. Santiago capítulo 5, verso 11, vayan conmigo, Nuevo Testamento, y veamos el ejemplo que nos dice Santiago. Nuevo Testamento, antes de Pedro, luego de Filemón, Hebreos. Santiago capítulo 5, verso 11, ahí leemos: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mis hermanos, Santiago está llamando a los hermanos a que tengan consuelo en las cosas que Job sufrió, que Job padeció. Si Job hubiera sido un cuento de hadas, no tendría ningún consuelo para nosotros. Tiene que ser alguien que realmente sufrió. Otra pregunta que nos hacemos, el libro de Job, es: ¿quién lo escribió y en qué fecha ocurrieron los hechos? Primero, ¿quién lo escribió? El libro no menciona a su autor, no dicen quién fue el escritor de Job. Job, por un lado, es un candidato poco probable para decir que él haya sido el autor. ¿Por qué? Porque toda la trama del libro se centra en que ni Job ni sus amigos saben lo que está pasando en el cielo. Entonces, por eso es poco probable que Job hubiese escrito eso. Una tradición talmúdica sugiere a Moisés como el autor, debido a que la tierra de Uz, mencionada en el versículo 1, era adyacente a Madián, donde Moisés vivió durante 40 años. Y él pudo haber obtenido un registro de la historia allá en Madián. Otros sugieren a Salomón. Eso es porque Salomón fue el escritor de la mayoría de los libros sapiensales: Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, lo escribió Salomón. Y que el libro de Job tiene similitudes con el libro de Eclesiastés. Salomón también pudo haber obtenido la historia de la manera en que Moisés obtuvo la historia del libro de Génesis, por inspiración divina y también por la tradición oral. Algunos han sugerido a Eliús, Isaías, Ezequías, Jeremías y Esdras, pero todos ellos son poco probables. Es decir, no ha sido comprobado al día de hoy, o no podemos determinar quién escribió el libro de Job. Pero sabemos que detrás de todo el autor principal es el Espíritu Santo, quien inspira todas las escrituras. Ahora, una cosa es la fecha en que se escribió el libro y otra cosa es la fecha en que ocurrieron los hechos, o mejor dicho de otra manera, la época en que vivió Job. Y uno se pregunta, ¿en qué contexto histórico o en qué época vivió Job? Hay varias cosas que nosotros podemos tomar en cuenta. Primero, la edad de Job, mencionada en el capítulo 42, verso 16, vayan conmigo. Job, capítulo 42, verso 16. Ven, dice allá: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. ¿Verdad? Entonces, el periodo de vida de la vida de Job de casi 200 años es parecido al periodo de vida que tenían las personas en los tiempos próximos al diluvio o cercano al diluvio. Recuerden, mis hermanos, que Noé vivió 600 y pico de años. Y qué decir de Matusalén y otros personajes luego de Noé que también vivieron decenas de años. Lo otro es la familia patriarcal como autoridad. Job es la autoridad en su familia. Los caldeos que asesinaron a los hijos de Job, que se mencionaron, que eran nómadas aún cuando el libro de Job se escribió, lo menciona como nómada. Otro punto también a tomar en cuenta es que la riqueza de Job no se mide en dinero, no se mide en plata, en moneda. ¿En qué se mide? Se mide en ganado,
en tierra, ¿verdad?, en posesiones. Eso quiere decir que Job vivió en un tiempo reciente en que el dinero aún no circulaba. Otro punto a tomar en cuenta es las funciones sacerdotales de Job. Es decir, Job está ofreciendo sacrificio a su familia. Y recuerden, mis hermanos, que luego de Moisés, en la ley, en el libro de Levítico específicamente, Dios instituye que solamente los levitas podían ofrecer sacrificio. Y que los padres de familia ofrecían sacrificio antes de Moisés, o antes de que se instituyera la ley levítica. Otro punto también a tomar en cuenta es el silencio que tiene el libro de Job en asuntos bien importantes, como el pacto que hizo Dios con Abraham, el pacto con Israel, el éxodo del pueblo de Israel. Todo eso, mis hermanos, apunta a que posiblemente Job vivió en un periodo reciente después de la Torre de Babel, pero antes de la salida de los hijos de Israel. ¿Me entendieron? Algunos, yo soy de esa parte, sugieren que el libro de Job es más antiguo que el mismo libro de Génesis. Yo no estoy diciendo que Job vivió antes que Adán y Eva. Yo estoy diciendo que el libro de Job se escribió primero que el libro de Génesis. Es más antiguo en su redacción. O me explico, para hacerlo saber de otra manera. Yo nací en una época donde la tecnología era un poco más moderna. Por ende, a mí me declararon al nacer. Mi acta de nacimiento fue impresa el mismo día que yo nací. Mi abuelo vivió en un tiempo que no había tanta tecnología. Mi abuelo, por ende, tuvo su acta de nacimiento después de la mía. La pregunta es, ¿cuál de las dos actas de nacimiento es más vieja? La mía, porque se escribió primero, pero él nació primero. Entonces, eso pudo haber ocurrido con el libro de Job, que el libro de Job se escribió primero que el Génesis, a pesar de que el Génesis ocurrió primero. Bien. Otro punto bien importante a tomar en cuenta es cuál es el tema del libro de Job, o cuál es el tema principal del libro de Job. Algunos sugieren que el tema es ¿por qué un Dios amante y justo permite que el justo sufra? Algunos han sugerido esa pregunta, pero ese no podría ser el tema porque, en primer lugar, el libro de Job no responde eso. El libro de Job no responde la gran cuestionante de por qué los justos sufren. Lo deja como una incógnita. Sabemos que Job sufrió, pero el libro de Job no lo explica el por qué. Dios no da explicaciones de por qué permitió todo eso. Sería mejor expresarlo cómo sufre el justo o la manera de sufrir de los justos. El tema principal, mis hermanos, más acertado es este. El tema principal o la idea principal del libro de Job es este. Dios es completamente soberano al tratar con su pueblo y nunca permitirá que le venga a la vida del cristiano obediente nada que no sea para su bien y para la gloria de Dios. Él no tiene que explicarnos sus caminos, es suficiente que sepamos que Él se preocupa y que nunca se equivoca. No vivimos por explicaciones, vivimos por promesas. Ese es el tema principal de Job. Dios es soberano, Él sabe lo que hace y Él no tiene que darnos explicaciones de nada. De eso trata el libro de Job. Bien, vamos a entrar de lleno en los minutos que nos restan. Vamos a ver, en primer lugar, el tema de hoy es las calamidades de Job. Vamos a ver primero la riqueza de Job, capítulo 1, verso 1 al 5. Job, capítulo 1, verso 1 al 5. Dice aquí: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas
y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Bien, creo que el punto más significante de esa lectura es, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice que Job era perfecto y recto? Que era temeroso de Dios y apartado del mal. Pero esa palabra que era perfecto y recto, ¿quiere decir que Job no tenía pecado? No. Nosotros sabemos por la revelación de todas las Escrituras que todas las personas tienen pecado. Y el mismo Job reconoció que él tiene pecado. Por ejemplo, en Job, capítulo 7, verso 21, miren cómo él lo dice. Job, capítulo 7, verso 21. Verso 20, perdón. 7:21. Dice: ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares mañana, ya no existiré. ¿Ven cómo Job habla de su rebelión, de su iniquidad, es decir, de su pecado? Capítulo 9, verso 20 también, Job vuelve y habla de su pecado. Él dice: si yo me justificare, me condenaría mi boca. Es decir, si yo dijera que yo soy justo, yo sería un mentiroso, un hablador. Si me dijere perfecto, eso me haría inicuo. Job sabía que él era un pecador. Eclesiastés capítulo 7, verso 20 dice lo siguiente: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay. Romanos capítulo 3, verso 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, verso 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mis hermanos, morimos porque somos pecadores. Si Job murió porque era un pecador. Entonces, ¿qué quiere decir que Job era perfecto? Esa palabra perfecto. Pues bien, quiere decir que él era perfecto en su relación con Dios, en el sentido en que ofrecía sacrificios y realizaba todos los holocaustos y todo el ritual relacionado a su relación con Dios. También, mis hermanos, por la forma en que el capítulo habla de Job, que menciona a sus hijos, a su familia, a sus ganados, a su negocio, parece sugerir, mis hermanos, que Job era perfecto en todo eso, que él era un padre perfecto, un esposo perfecto, que él era perfecto en sus negocios, que era un hombre íntegro en todo lo que hacía. Veamos entonces, mis hermanos, la parte B, la reunión en el cielo. Dice, verso 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mis hermanos, por razón de tiempo vamos a tratar de cortar un poco para posponer, pero aquí tenemos varios puntos clave. Recuerden, mis hermanos, que el tema principal es la soberanía de Dios. Dios gobierna. En la cultura de hoy se tiene a Satanás como la contraparte de Dios, como el opositor de Dios, como el opuesto a Dios, como el contrario a Dios. Pero la Biblia no enseña eso. Primero, en ese pasaje vemos
que Satanás está entre los hijos de Dios. Satanás no se presenta delante de Dios como un igual o como un homólogo, no. Satanás se presenta delante de Dios dentro de los súbditos de Dios. Dice el verso 6, vinieron a presentarse delante de los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. También vemos, mis hermanos, que Satanás debe rendirle cuentas a Dios. En el verso 7, y dijo Jehová a Satanás, es decir, Dios le pregunta a Satanás, y Satanás tiene la obligación de responderle. Y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Tercero, vemos que Satanás necesita el permiso de Dios para actuar. Satanás no anda por ahí libremente haciendo lo que le venga en gana. En el verso 11 él dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Por qué no lo hizo antes? Necesita el permiso de Dios. Satanás no es un cabo suelto que Dios tiene por ahí, no. Dios gobierna en todo. Cuarto, vemos que Satanás solo puede actuar dentro de los límites que Dios le impone. Satanás no puede salirse de los parámetros, no puede salirse de los lineamientos que Dios le impone. ¿Por qué? Miren cómo dice en el verso 11, y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Está bien? Esa es la raya, esa es la línea. No lo toques. ¿Lo pudo tocar? No. Para tocarlo tuvo que volver otra vez y pedir permiso. Esa es la segunda parte. Pero Satanás actúa dentro de los límites impuestos por Dios. Tercero, vemos, mis hermanos, que Satanás no está en el infierno. Satanás está suelto. Satanás está suelto. Cuando Dios le pregunta dónde viene, ¿qué dice Satanás? De rodear la tierra y de andar por ella. Mis hermanos, Satanás anda suelto en esa tierra. Él no está en el infierno. Dice 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda, él anda, buscando, él anda y busca a quien devorar. Sexto, vemos, mis hermanos, que Satanás tiene acceso al cielo por ahora. ¿Qué dice? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Obviamente eso ocurrió en el cielo. Pero llegará el día, mis hermanos, en que Satanás será completamente expulsado del cielo. En Apocalipsis capítulo 12, verso 10, vayan conmigo, último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Llegará un día, mis hermanos, que se le cerrarán las puertas a Satanás. También vemos, mis hermanos, que Satanás tiene un especial interés en los hijos de Dios. ¿De dónde venía Satanás? Él venía de una discoteca. Él venía de un cabaret. Primero, él dice que viene de rodear la tierra y andar por ella. Y segundo, Satanás tiene unos detalles especiales acerca de Job. Él sabe que Job está cercado, que Job está protegido. Él sabe que Dios ha bendecido a Job. Satanás ha observado de cerca a Job.
¿a quién querrá devorar el diablo si no a los hijos de Dios? No será a sus propios hijos. Mis hermanos, vuelvo y repito el tema del libro. Dios es soberano sobre todo. Hasta que Dios no le permitió, Satanás no pudo hacer nada en contra de Job. Y aún Satanás es un súbdito y un instrumento de Dios en ese libro. Vamos a dejarlo hasta aquí y si Dios quiere continuaremos el próximo domingo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Padre, cuán grande eres, Señor. Tú no tienes campo suelto en tu creación. Todo lo creado, todo lo que existe, está sujeto a ti, o en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Sean ángeles, sean principados, sean potestades, sean jueces, sean demonios. Todo, Señor, está sujeto a ti. Qué Dios tan grande, tan exceso eres tú, Señor. Padre, gracias, porque en todo el control que tú tienes, a ti te ha placido bendecirnos por la salvación que es en tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.